Yo era millonario, pero cuando decidí convertirme en mendigo, mi vida desapareció. Eso fue lo que pasó. Soy Enrique, un empresario exitoso, de esos acostumbrados al lujo. Dinero, reconocimiento, conexiones, di todo esto por sentado. Y entonces, un día, mientras estaba sentado en otra cena costosa con mis socios comerciales, se me ocurrió una idea: ¿y si probara algo nuevo? Vive durante un mes como una persona corriente, como un mendigo, literalmente en las calles de la ciudad. Quería comprobar cuán fuerte es mi voluntad y demostrarme a mí mismo que puedo sobrevivir incluso sin mi dinero. En aquel momento parecía un desafío interesante, un experimento inofensivo. Sabía que siempre podría volver. Estaba seguro de ello. Al principio lo percibía todo como un juego. Tenía un plan: pasar un mes en la calle, sumergiéndome en la vida de las personas sin hogar, para comprender mejor su vida, para descubrir por lo que pasan. Di todo mi dinero a la caridad, llevándome solo ropa sencilla y un teléfono que decidí no usar. Me pareció un experimento interesante, quería ponerme a prueba y ver si podía sobrevivir en esas condiciones. Los primeros días fueron relativamente fáciles. Dormí en refugios baratos, comí almuerzos gratis, escuché las historias de quienes lo perdieron todo. Era un extraño en este mundo, pero me sentía como un observador que podía abandonar el juego en cualquier momento. Percibí cada día como un desafío, como una oportunidad más para demostrarme a mí mismo que era fuerte y que podía afrontar cualquier circunstancia. Incluso hice algunos conocidos entre otras personas sin hogar, aunque mantuve las distancias, porque sabía que en un mes todo terminaría y volvería a mi mundo habitual. Pero entonces algo empezó a cambiar. Una mañana, durante la segunda semana de mi experimento, decidí revisar mi cuenta bancaria, solo para asegurarme de que todo estaba bajo control. Cuando intenté iniciar sesión en la aplicación, se bloqueó mi acceso. Pensé que era un error del sistema y decidí no entrar en pánico. Esto ha sucedido antes. Mañana todo debería volver a su lugar. Pero el día siguiente trajo nuevos problemas. Mi teléfono estaba muerto y cargarlo fue más difícil de lo que esperaba. En los refugios no había enchufes para personas sin hogar, y cuando intenté encontrar una cafetería para cargar mi teléfono, simplemente me echaron por la puerta, demasiado sucia para sus clientes. Empecé a notar como una pequeña cosa tras otra se salía de control. Llegué a la oficina de una de mis empresas para reunirme con colegas y discutir un experimento, pero nadie quería hablar conmigo. El guardia de la entrada, a quien conocía, ni siquiera me miró, simplemente me despidió como si fuera un vagabundo común y corriente. A la tercera semana me di cuenta de que algo andaba muy mal. Intenté entrar personalmente a mi banco, pero el guardia de seguridad de la entrada no me reconoció y se negó a dejarme entrar. Me paré frente al edificio en el que era uno de los mayores inversores y nadie se fijó en mí. Nadie intentó siquiera preguntarme quién era. Intenté demostrar que yo era Enrique, pero nadie me escuchó. En ese momento sentí verdadero miedo por primera vez. La situación se volvió verdaderamente crítica cuando regresé a la estación de tren donde había pasado la noche anterior y me di cuenta de que me habían robado todos mis documentos. Pasaporte, permiso de conducir, tarjetas de crédito, todo había desaparecido. Ya no existía como Enrique, el millonario y empresario. Yo era solo otro vagabundo sin nombre que lo había perdido todo. Cada vez que intentaba explicar mi situación a uno de mis viejos amigos o socios, me ignoraban. Estaba seguro de que esto era temporal, que alguien definitivamente me recordaría, pero cuanto más intentaba irrumpir en mi viejo mundo, más me daba cuenta de que para ellos ya me había convertido en un fantasma. Ahora me di cuenta de que este experimento resultó ser mucho más de lo que podría haber imaginado. Cuanto más intentaba volver a mi antigua vida, más sentía que todo se estaba saliendo de control. Parecía que mi realidad se derrumbaba como un castillo de naipes, y no podía entender cómo sucedió. Al principio pensé que se trataba solo de fallos técnicos y accidentes. Pero cada día lo que estaba sucediendo empezó a parecerse cada vez más a una conspiración cuidadosamente planeada. Una noche, cuando encontré refugio temporal en uno de los bares de la calle, sucedió algo que disipó por completo mis dudas. Me senté en el rincón más alejado, escondiéndome de cualquiera que pudiera reconocerme. Hacía tiempo que mi cara había dejado de parecerse a la de un empresario bien arreglado y mi ropa estaba tan gastada que me parecía a todos los demás vagabundos de este lugar. Estaba tomando café barato cuando escuché voces familiares en la mesa de al lado. Dos de mis antiguos empleados, aquellos con quienes una vez construí un negocio y trabajé codo a codo, estaban sentados y discutiendo como alguien llamado Vlad les había ideado un astuto plan para deshacerse de mí. Todo estuvo genial, dijo uno de ellos, haciendo girar un vaso de cerveza en sus manos. El propio Enrique le dio la oportunidad. Ni siquiera se dio cuenta de que había destruido toda su fortuna con sus propias manos. El segundo se rió y asintió. Vlad les lo preparó muy bien.
Cuando Enrique decidió realizar ese estúpido experimento suyo y desapareció, se aprovechó de ello. Borró todo rastro, falsificó documentos, cerró cuentas. ¿Has oído que nadie lo reconoce ahora? Se convirtió en nada. Estas palabras sonaron como un martillazo. En ese momento, me di cuenta de que todo lo que creía sólido, en mi dinero, mi reputación, mi influencia, había sido hábilmente destruido por aquel en quien más confiaba. Bloodless no era solo mi socio, era mi amigo. Estábamos construyendo un negocio juntos y nunca hubiera imaginado que él sería quien usaría mi experimento para hacerse cargo de todo lo que había creado. Ahora todo ha encajado. Bloodless sabía de mi plan. Sabía que yo tenía intención de desaparecer durante un mes y aprovechó esa oportunidad para destruirme. Congeló mis cuentas bancarias, falsificó documentos y rompió todos los contratos. Me convertí en un fantasma que existía fuera del sistema, sin personalidad, sin nombre. Después de dejar el bar, me di cuenta de que Bloodless no solo arruinó mi vida, sino que se aseguró de que nunca pudiera regresar. Mis antiguos amigos y socios ya no respondían las llamadas. Incluso aquellos que alguna vez me admiraron se alejaron. Ahora para ellos yo era solo uno de ellos, otra persona sin hogar que lo había perdido todo. Nadie más me vio como el Enrique que era un empresario exitoso. A sus ojos yo no era nada. Intenté encontrar a Bloodless. Pensé que podía exigirle una explicación, obligarlo a devolverme la vida, pero lo único que encontré fueron puertas cerradas y números de teléfono muertos. Hizo todo lo posible para evitar que me acercara siquiera a él. Desapareció tal como lo hice yo una vez, pero a diferencia de mí, ahora era dueño de lo que yo había perdido. El mundo que me parecía inquebrantable resultó frágil y cambiante. Mi poder y mi estatus desaparecieron en un instante y quedé al margen, aislado de todo lo que alguna vez había considerado mío. Al principio estaba furioso. Cada vez que las personas con las que alguna vez construí un negocio o asistí a reuniones no me reconocían, cuando mis antiguos amigos y colegas pasaban sin notarme, sentía que todo hervía por dentro. ¿Cómo pudieron olvidarme tan fácilmente? ¿Cómo podría destruirse en un instante el mundo que construí con mis propias manos? Todos estos años, todo el esfuerzo, ¿no significó nada? Estaba seguro de que no podían simplemente hacerme la vista gorda. Intenté seguir adelante, exigí atención, pero siempre terminó en nada. Nadie me vio como el viejo Enrique, un empresario exitoso. Para todos, me convertí en una persona más, sucia y perdida, que pide más de lo que merece. Mi nombre ya no significaba nada. Mi rabia me quemó por dentro, pero no pudo devolverme la vida. A medida que pasaban los días y las noches frías se volvían insoportables, esta rabia empezó a dar paso a la desesperación. Ya no me sentía fuerte. Todos los días hacía cola para recibir comida gratis, dormía en la calle bajo periódicos sucios y escuchaba a los transeúntes hablar de mí como si fuera invisible. Estas personas pasaron a mi lado de la misma manera que yo mismo pasé a otros. Me convertí en parte de un mundo que antes había ignorado. Solía pensar que las personas sin hogar eran personas que simplemente no aprovechaban las oportunidades que les brindaba la vida. Pensé que eran débiles, que no tenían el carácter ni la voluntad para salir de sus circunstancias. Pero ahora, estando en su lugar, me di cuenta de lo lejos que estaba de la realidad. Todas las noches, tumbado en el suelo frío, cubriéndome con cartones o periódicos, pensaba en mi vida pasada. Me vinieron a la mente fragmentos de recuerdos, acuerdos, contratos firmados, momentos de triunfo. Pero todo esto ahora parecía lejano y sin importancia. Comencé a recordar a todos aquellos a quienes había ofendido en el camino hacia el éxito. ¿A cuántas personas he dejado atrás por mi propio bien? ¿Cuántas veces he sido indiferente a las necesidades de los demás, así como ahora los transeúntes lo eran conmigo? Este experimento, que alguna vez me pareció un juego interesante, se ha convertido en mi realidad. Ya no podía volver a mi antigua vida. Ya no era un empresario con millones en el banco y fiestas lujosas. Ahora era prisionero de este mundo, un mundo que antes había despreciado. Cada noche me volví más consciente de que mi existencia nunca fue tan segura como parecía. El mundo en el que vivía estaba construido sobre ilusiones, dinero, conexiones, privilegios. Pero todo esto podría perderse en una noche. Al encontrarme en el fondo, me di cuenta de lo delgada que es la línea entre el éxito y el fracaso. Ahora estaba del otro lado. A pesar de mi desesperación, no iba a rendirme. Sí, mi vida quedó destruida, pero seguía siendo la misma persona que una vez construyó un imperio desde cero. Si puedo levantarme una vez, puedo hacerlo otra vez. Todas las noches, tumbado en el frío suelo, me obligaba a creerlo. Mi primera tarea era obvia, tenía que encontrar a Bloodless, obligarlo a devolverme al menos parte de mi pasado. Escuché por amigos que Bloodless todavía controlaba mis empresas,
pero ahora las usaba para sus propios fines. Tomó todo lo que había construido a lo largo de los años y lo convirtió en su imperio personal. Mis logros se convirtieron en su mérito y mi reputación en su escalera hacia nuevas alturas. Me invadió un sentimiento de profunda injusticia, pero entendí que no tenía sentido simplemente sentarme y esperar. Tuve que actuar. Todas las noches pensaba en cómo entrar en su oficina y encontrar pruebas que indicaran su traición. No tenía dinero ni recursos, pero tenía el deseo de recuperar mi vida. Esta era mi única esperanza, demostrar que todo lo que sucedió no fue un accidente, que alguien destruyó intencionalmente mi pasado. Me imaginé colándome en un edificio donde alguna vez me habían recibido con respeto, pero ahora me veía obligado a esconderme y buscar pistas como un ladrón. Pero cada día perdía más y más control sobre mí mismo. La espera y la incertidumbre me estaban agotando. Vi a personas con las que alguna vez trabajé continuar viviendo sus vidas sin que nadie se detuviera a ayudar. Me desconectaron de todas mis conexiones, mis llamadas no fueron respondidas, mis cartas fueron ignoradas. Me convertí en un extraño en un mundo que era mío. No queda rastro de la confianza que una vez me llevó al éxito. En cambio, estaba lleno de dudas y miedos. ¿Qué pasa si no puedo recuperar mi vida? ¿Qué pasaría si todo lo que hice fuera en vano y mi experimento se convirtiera en mi realidad eterna? Todos los días sentía que este nuevo mundo me pisoteaba sin piedad. Las calles eran mi hogar y las noches frías eran mi recordatorio de lo que había perdido. Pero la esperanza todavía ardía en su interior. Bloodless podría destruir mi pasado, pero no podría quebrar mi determinación de devolver lo que por derecho me pertenece. Todo lo que necesitaba era una oportunidad más. Pero todos los días sentía que esta oportunidad se me escapaba. El tiempo estaba en mi contra. Las primeras semanas después de darme cuenta de que Bloodless me había traicionado y destruido mi vida pasada fueron dolorosas. Seguí pensando que podría recuperar todo lo que había perdido, pero la realidad destruyó mis planes sin piedad. Cada día se hacía más difícil encontrar al menos un rincón de calor, comer o simplemente dormir. Me encontré en un mundo que siempre me había parecido lejano y extraño, el mundo de las personas sin hogar. Pero a pesar de mi desesperación, no podía simplemente rendirme. Si podía levantarme una vez, estaba seguro de que podría hacerlo otra vez. Sin embargo, en lugar de pensar en nuevos esquemas y planes para regresar a mi antigua vida, comencé a buscar ayuda donde antes ni siquiera se me habría ocurrido buscarla. Empecé a conocer gente que había estado viviendo en la calle durante años, gente en la que antes no me habría fijado. Sus vidas eran mucho más complicadas de lo que podría haber imaginado, pero aprendieron a sobrevivir no con dinero o estatus, sino con los demás. Uno de los primeros en ayudarme fue Channing, un hombre de unos 40 años que había perdido a su familia y su hogar, pero no había perdido su humanidad. Vio que yo era nuevo en este mundo y, a pesar de mis delirios y arrogancia anteriores, me ofreció un techo sobre mi cabeza en un viejo edificio abandonado donde dormían otras personas sin hogar. Channing me mostró cómo encontrar comida, cómo encontrar lugares seguros para dormir y, lo más importante, me enseñó a ver el mundo con nuevos ojos. No me juzgó por ser rico o por perderlo todo. A sus ojos, yo era solo una persona que necesitaba sobrevivir. Lo escuché hablar sobre cómo terminó en la calle y me di cuenta de que, a pesar de nuestros diferentes puntos de partida, teníamos más en común de lo que pensaba. Tu riqueza, Enrique, no te hará feliz, dijo un día mientras estábamos sentados alrededor del fuego en compañía de otras personas sin hogar. Tú mismo lo sabes. No era rico en dinero, sino en la gente que me rodeaba. Hasta que los perdí. La verdadera riqueza no son las cuentas bancarias, sino las personas cercanas a usted, que están dispuestas a ayudar sin esperar nada a cambio. Sus palabras se convirtieron en una revelación para mí. Pensé que el dinero era todo lo que necesitabas para tener éxito y ser feliz. Construí mi vida en torno a ello, pero cuando todo desapareció, no me quedó nada. Aquellos a quienes consideraba amigos me dieron la espalda y mis ex empleados solo aprovecharon la oportunidad. Y ahora, al encontrarme en la calle, finalmente comencé a comprender cuán vacía estaba mi existencia anterior. Channing, Bloodless y todos aquellos que conocí en este camino se convirtieron para mí en una especie de maestros. No me dieron dinero, no me devolvieron mi negocio, pero me mostraron el verdadero valor de la conexión humana. Con el tiempo, comencé a comprender que la riqueza no es lo que puedo tener en mis manos, sino lo que hay en mi corazón. Conocer a personas como Channing, Cara e incluso Sofía, quienes, a pesar de perderlo todo, mantenían la creencia de que el mundo podría ser un lugar mejor, me cambió. Aprendí a sobrevivir no solo físicamente, sino también mentalmente. Ahora supe cómo compartir el último pedazo de pan, cómo apoyar a quienes me rodean, incluso cuando es difícil para mí. Estas personas, las personas sin hogar que solía despreciar, me enseñaron. Más que todos mis años en los negocios.
Me enseñaron la verdadera fuerza, no financiera, sino espiritual y humana. El final de mi viaje no fue en absoluto lo que había imaginado. No recuperé mi antigua riqueza. Quizás nunca vuelva a esa vida donde tenía millones y lujos. Pero encontré algo mucho más valioso, una conexión con personas que antes había ignorado. Estas personas se convirtieron en mi nueva familia, mi bastión en un mundo donde los valores materiales resultaron ilusorios. Ahora entiendo que mi nueva vida, a pesar de todas las dificultades, se ha vuelto más real y completa. Finalmente encontré lo que siempre me había faltado, conexiones reales con personas que estaban dispuestas a ayudar sin pedir nada a cambio. Aprendí a ver el valor no en el dinero, sino en las personas, y esto resultó ser una riqueza real que no se puede quitar ni perder. Fue una lucha por recuperarme, pero no por la vida que había perdido. Fue una lucha por mi nuevo yo, por la paz interior y por darme cuenta de que la verdadera felicidad no tiene nada que ver con el estado de la cuenta bancaria. Mi historia llegó cuando parecía que toda esperanza estaba perdida, pero el destino me dio una última oportunidad para volver a mi antigua vida. Una noche, sentado alrededor del fuego con Channing y algunas otras personas sin hogar, escuché una noticia que cambió todo lo que pensaba sobre mi futuro. Enrique, dijo Channing, arrojando su bastón al fuego. ¿Escuchaste? Vlad les ofreció una conferencia de prensa. Está allí hablando con los inversores y presentándose como el nuevo líder de su empresa. Parece que se salió con la suya. Sentí la rabia hervir dentro de mí otra vez, pero rápidamente se convirtió en una fría comprensión. Todo este viaje, de millonario a vagabundo, fue el resultado de su traición. Pero ahora tengo una oportunidad. Sabía dónde estaría, sabía que podía hablar públicamente contra él y presentar cargos. Tenía quienes podían confirmar que Vlad les manipuló la situación mientras yo estaba fuera del juego. Este fue mi momento. Esa noche no pude dormir. Pensé durante mucho tiempo en lo que haría cuando conociera a Vladles, cómo podría demostrar que él robó todo lo que construí. Me imaginé recuperar mi vida, mi dinero y mi reputación. Este sería mi regreso triunfal. Pero algo andaba mal por dentro. A la mañana siguiente, mientras estaba frente al edificio donde actuaría Vladles, me sentí incómodo. El viento me cortó la cara y de repente me di cuenta, ¿qué es lo que realmente quiero recuperar? ¿Dinero? ¿Fuerza? ¿Esa vida que alguna vez estuvo llena de conexiones superficiales y falsos amigos? Todo esto ahora me parecía tan lejano, tan vacío. Miré hacia la entrada del edificio donde estaban aquellos que una vez me rodearon. Ni siquiera me notaron y pasaron como si fuera una figura sin rostro. De repente me di cuenta de que estas personas eran las mismas que me dieron la espalda en un momento difícil. ¿Debo regresar nuevamente a este mundo lleno de falsedad y traición? En ese momento me di cuenta, ya no era parte de este mundo. Todo lo que antes me parecía importante dejó de importarme. Pasé meses viviendo entre personas que no tenían nada más que su humanidad, y ellos eran los que estaban ahí cuando más lo necesitaba. Me di cuenta de que no quería volver a esa vida donde los valores principales eran el dinero y el poder. Me di la vuelta y volví con mis nuevos amigos, Channing, Kara, Sofía. Ya no sentía la necesidad de demostrarle nada a Vladles. Mi camino iba en una dirección diferente. Puede que ahora no tenga todo lo que alguna vez consideré importante, pero he ganado algo mucho más, la comprensión de que la verdadera riqueza no reside en las posesiones materiales, sino en lo que haces por los demás y en quien permanece cerca cuando todo se derrumba. Tuve la oportunidad de recuperar mi riqueza, pero la rechacé. Elegí una nueva vida, una vida en la que finalmente encontré mi verdadero yo.